señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Tras las derrotas de Normandía en agosto de 1944, nada parecía capaz de detener el empuje aliado. El mariscal británico Bernard Montgomery concibió entonces un plan para acortar la guerra entrando en Alemania a través de Holanda. Lo que parecía el camino más corto, pero lo que prometía ser una operación exitosa se convirtió en un desastre para los atacantes. A finales del verano del año 44, después de las sangrientas derrotas alemanas en Normandía y la práctica evacuación de Francia, la Wehrmacht parecía desahuciada. Los aliados consideraron que era el momento de arriesgar emprendiendo un asalto sobre Holanda que acortase la guerra. La operación constaba de dos partes, una primera bautizada como Market, en la que se tomarían los puentes holandeses sobre el Rin, por medio de una gran operación aerotransportada. Los paracaidistas deberían retener dichos puentes entre 3 y 4 días. La segunda operación, llamada Garden, consistía en lanzar un masivo ataque que contaría con un poderoso apoyo blindado hacia las posiciones capturadas, abriendo un pasillo en dirección al Reich y superando así el último gran obstáculo natural para entrar en Alemania, el Rin. Para la operación se disponían de unos 100.000 hombres. La idea era enteramente de Montgomery y Eisenhower solo la aceptó tras numerosas presiones del británico, que le había presentado planes semejantes en varias ocasiones, y siempre habían sido rechazados, hasta hacerle sentirse muy incómodo. El hecho de que hubieran comenzado los lanzamientos sobre Londres de las V1 desde las rampas de los Países Bajos reforzaba los argumentos del mariscal inglés. Además, Eisenhower también sufría presiones para utilizar el ejército 1 aerotransportado con 3 divisiones estadounidenses y 2 británicas, más la brigada paracaidista polaca que estaban también estacionados ociosos en el Reino Unido. El punto clave de la operación era el puente de Arnhem, en Holanda, que debía ser tomado en los 3 o 4 días convenidos por el 30º Cuerpo de Ejército Británico. La operación comenzó el 17 de septiembre del año 44 bajo unas malas condiciones atmosféricas. La planificación aliada, apresurada, no fue buena y todo el plan descansaba en que las previsiones se cumplieran con precisión, lo que rara vez sucede en la guerra. Además, se dio la casualidad de que en la zona, que los aliados suponían desguarnecida, descansaban las divisiones de las Waffen-SS 9 y 10 y las Hohenstaufen y la Brunsberg, poderosas formaciones de fogueados combatientes alemanes. Aunque el comienzo de Market Garden fue prometedor, pronto toda la operación se vino abajo. Los éxitos de la aerotransportada y de la 82ª División apenas sirvieron ante el hecho de que la primera división británica no había podido tomar el puente de Arnhem, que se le había determinado clave de toda la operación. Los aliados tomaron Eindhoven, pero con mucho retraso sobre el plan, y a partir de ahí todo se torció, puesto que el éxito dependía de una extremada precisión en su ejecución. Los alemanes tendrían unas 13.000 bajas por todos los conceptos y los aliados unas 18.000. Algunas cosas habían salido mal por una relativa mala suerte, como el tiempo atmosférico o la presencia de unidades de las Waffen-SS en la zona, pero otras eran imputables a la mala planificación del mando aliado. Además de la ya mencionada dependencia de la precisión, los aliados avanzaron de modo cauteloso, arriesgando poco como solían proceder. En cambio, arriesgaron mucho en los saltos, que quedaron lejos del objetivo principal, que era Arnhem, clave de toda la operación, y desconfiaron, no sin razón, de los informes que les llegaban de la resistencia holandesa, que estaba muy infiltrada por los alemanes. De cualquier modo, incluso en las mejores condiciones, mantener los puentes 3 o 4 días era una tarea excesiva para los paracaidistas, que como los alemanes habían demostrado en Creta, no podían sostenerse mucho tiempo al estar privados de armas ligeras. La resuelta defensa alemana, que los aliados no habían creído posible, anunciaba una prolongación de la guerra, mucho más allá de lo previsto. Los aliados no consiguieron su cabeza de puente sobre el Rin y tardarían 6 meses en tenerla. El esfuerzo les hizo quedar exhaustos. Don Manuel Villatoro, muy bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Igualmente, le digo. Bueno, vamos a ver, a finales del verano de 1944, después de las batallas de Normandía, los alemanes parecían casi acabados. Los aliados incluso se cruzaban apuestas acerca de si estarían en casa por Navidad o no. Esto la verdad es que es algo muy curioso, porque en esa época, incluso en el cuartel general de Bradley, se han encargado 35 toneladas, que se dice poco, de mapas de Alemania, porque están pensando ya en invadir Alemania y acabar la guerra antes del invierno. Y no solo eso, sino que además dice que se acababan siempre con la coletilla esa de, bueno,
cuando estemos ya en casa, ¿no? Cuando hablaban del futuro, cuando hablan, dice, bueno, si no estamos ya en casa para aquella época. Y la verdad es que yo creo que tenían razones para ello en su momento, porque el 6 de junio se produce el desembarco en Normandía, acaba con 2 millones de soldados, que también se dice pronto sobre Europa. Posteriormente el desembarco por el sur, también en la Operación Dragón. Por el este están presionando también, en el otro lado están presionando los rusos. Lo cierto es que había razones, y sobre todo el atentado del 20 de julio también, el atentado de la guarida del Lobo contra Adolf Hitler. Los aliados lo ven como una especie de debilitamiento del Führer. Un síntoma, ¿no?, de la debilidad de Alemania. Exactamente. Bueno, Montgomery había intentado varias veces convencer a Eisenhower de la operación Market Garden, de entrar por el norte, por Holanda, cruzar el Rin a esa altura. Eisenhower había estado resistiendo todo lo que podía porque le parecía que la operación no era, en fin, lo que debía. Lo que pasa es que Eisenhower tenía el perfil de un general muy político, en el sentido de que intentaba conciliar todas las posturas y le costaba en ocasiones ser tajante. Lo que quería Eisenhower realmente era ocupar los puertos del Canal de la Mancha y más arriba, y sobre todo la cuestión de Amberes, que también los alemanes habían visto como crucial. Exacto, Eisenhower plantea un avance, lo que él denomina un frente amplio, es decir, avanzar en todos los lados igual para evitar los contraataques alemanes, sobre todo para evitar posibles fisuras, claro, y sobre todo para asegurar el avance. Y Montgomery, con todo lo cauteloso que era, porque había demostrado hasta el momento que había sido uno de los generales más cautelosos, propone lo contrario. Propone en este caso hacer una especie de blitzkrieg alemana, hacer un punto de ruptura, coger todas las tropas que pueda, flanquear Alemania y la línea Sigfrido y poner camino hacia Berlín. A mi entender, toda la operación tiene un punto flaco que es particularmente grave en la guerra por una razón, que era, bueno, el punto flaco es que exigía una casi completa precisión el desarrollo del plan. Y esto en la guerra se da muy pocas veces, ¿no? Clausewitz decía que los planes en el campo de batalla se cumplían aproximadamente durante unos 5 minutos después de comenzada la batalla, que a partir de ahí pues era la preparación de cada uno de los ejércitos lo que decidía el resultado de la lucha, y no tanto los planes de Estado Mayor. Justamente eso era lo que pedía el plan de Montgomery, que se desarrollara todo al milímetro, y era verdaderamente complicado que así fuera. Es que ese es el problema básico de Market Garden, y yo creo que sobre todo porque está organizada por Montgomery, que aunque se plantea de una forma osada por una vez un ataque, lo que tiene es una mentalidad muy británica, de que tiene que hacerse todo de una forma muy metódica, y al final la operación Market Garden a mí me gusta compararla con una especie de reloj, porque tiene muchísimos engranajes, pero el problema es que tienen todos que funcionar para que se lleve a cabo bien. En el momento en el que uno falle, acaba en desastre. Y eso es algo, por ejemplo, que no había pasado en Normandía, porque en Normandía el 6 de junio, incluso cuando no se plantean que no se puede tomar Omaha, dicen, bueno, podemos desviar las tropas por Utah y entrar y continuar. En este caso no. En este caso las unidades aerotransportadas tienen que abrir un corredor, tiene que poder pasar el 30 cuerpo, el 30 cuerpo tiene que luchar contra el reloj para poder llegar, y en Argel tienen que resistir. El plan, además, tiene una circunstancia curiosa que se da más veces en la historia de la guerra, se ha dado también en la Guerra de España, cuando el ataque nacional sobre Madrid, y es que los planes del ataque aliado cayeron en manos de los alemanes. Además, cayó en manos del general Kurt Studen, que era el jefe de los paracaidistas alemanes, y este se lo hizo llegar al mariscal Model, que era conocido como el bombero del Führer, porque estaba en los sitios siempre más, o era enviado, era destinado a los lugares más comprometidos del frente. La cuestión es que Model no se creyó que ese fuera el plan real de los aliados, sino que creyó que se trataba de una estratagema aliada para inducirle a cometer errores. Lo cierto es que es uno de los casos más curiosos, yo creo, de toda la operación Market Garden. Lo comenta Studen en una entrevista que le dio posteriormente a Cornelius Ryan. Él dice que estaba en su cuartel general esperando, intentando que los aliados no le destrozaran al primer ejército Fallschirm, el primer ejército paracaidista, y en ese momento llega un oficial y le dice que han encontrado un maletín en un planador Waco estadounidense que acaba de caer. En ese maletín supuestamente lo abren y encuentran los planos de la operación Market Garden. Estamos hablando de todo, de lugares de salto, descubren que no quieren volar los puentes, sino que quieren atravesarlo con el 30 cuerpo, descubre que todo se tiene que llevar a cabo en 48 horas. Y lo curioso de esto es que Studen, aquí hay varias teorías, y depende de a qué autor te vayas, que es algo muy bonito, que me parece que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de que se ha sucedido hace 75 años, depende a quién leas, te dice una cosa u otra. Ryan, por ejemplo, es partidario de que no le dio importancia porque estaba infiltrado por la inteligencia
alemana, y dice que intenta contactar aún así con Model, y Model 10 horas después tampoco le da demasiada importancia. Pero bueno, también hay otra serie de teorías que dice que en efecto se le dio importancia, pero tuvo problemas para contactar, que ya era demasiado tarde. Pero bueno, lo cierto es que los planes aparecen y la Luftwaffe le da mucha importancia. Bueno, realmente es casi la contrapartida de lo que le sucede a los aliados con la información de la resistencia holandesa, que no le dan crédito a una gran parte de las informaciones, no sin base por parte de los aliados, porque la resistencia holandesa estaba muy infiltrada por los alemanes. Es otro caso similar, y también de los más curiosos, porque estamos hablando de que se plantea un asalto sobre Arnhem con unidades ligeras, como son las unidades aerotransportadas, cuando la resistencia holandesa en efecto está mandando informes de que hay 2 divisiones de las Panzerwaffen SS presentes en la zona con carros de combate pesados. ¿Por qué no se le tiene importancia? Pues lo mismo de antes, ¿no? Hay varias teorías. La más asentada y la más extendida, y yo creo que la más lógica, es la de la infiltración por parte de agentes externos, y que por eso no se le dio importancia. Luego también es cierto que había diferencias internas entre los servicios de inteligencia. El jefe de inteligencia británico no se aguantaba con el jefe de inteligencia estadounidense y decían que siempre se tenían que llevar la contraria, cosa que me parece también muy llamativa. Y también está la teoría de que, en efecto, Monty lo sabía, pero que Monty, como tenía esta mentalidad británica, y sobre todo, que es una cosa que comenta Víbor y me parece muy curiosa, que él dice que incluso podía tener Asperger, que en el momento en el que se le metió una cosa a la cabeza, tenía que llevarla a cabo, pues dijo que ya estaba la operación planteada y que no iba a decir nada a los paracaidistas de que estaban estas 2 divisiones, porque no les iba a desmoralizar, que prefería que combatieran porque sabía que podían contra ellos. Hay una parte de mala suerte también, aunque el fallo, como hemos dicho, más importante es el de planificación, pero hay una parte también de mala suerte. Es decir, el tiempo no acompaña. Mala suerte relativa, porque que el tiempo no acompañe al final de verano en los Países Bajos tampoco es algo inusual, ¿no? Pero luego que haya 2 divisiones de las Waffen-SS, de las mejores de las Waffen-SS, la Frundsberg y la Hohenstaufen, que era de lo mejorcito que tenía Alemania, más descansadas en ese momento, porque es lo que hacían en la zona, y algunos de los mejores mandos alemanes, el caso de Wittrich de las Waffen-SS, pero también el caso de Model, del propio Student, también eso fue una coincidencia, una cuestión de mala suerte, porque los aliados desconocían eso, sobre todo el asunto de la ubicación de las 2 divisiones acorazadas SS. La verdad es que se les junta todo. Igual que en Normandía tuvieron cierta suerte, en esta no la tienen. O sea, se encuentran con niebla, que le ofrece muchísimos problemas a la hora de despegar y a la hora de llevar a las unidades aerotransportadas los refuerzos, pues estamos hablando de más de 35.000 paracaidistas. Sí. Hay que llevarlos en diferentes oleadas. Se encuentra con mucha niebla, tiene problemas a la hora de lanzarlo. La brigada polaca llega 2 días después a una zona a la que debe llegar del puente de Arnhem. Estamos hablando de unos refuerzos muy difíciles de planificar, y sobre todo, como bien comenta, es la presencia de unos generales como por ejemplo ese Student, que es el que plantea la invasión de Holanda en 1940. Era el as de las tropas aerotransportadas, no solo alemanas, sino mundiales. Churchill, en el momento en el que tiene que establecer unas fuerzas aerotransportadas, dice algo tan sencillo como: si a los alemanes le está yendo bien con lo que ha hecho Student, cópialo. Y por eso copian la utilización de los Horsa y de los planeadores en contra de los americanos, que apuestan más por los paracaidistas. Es un genio, y la verdad es que se encontró en el momento adecuado y preciso. Es curioso porque lo decreta les llevó a los alemanes a no volver a emplear los paracaidistas por el alto coste de la operación, y en cambio estimuló a los aliados para desarrollar sus fuerzas aerotransportadas, porque como el propio Churchill dice en sus memorias, lo que más temió durante toda la guerra fueron los submarinos, pero luego fue que los alemanes emprendieran una serie de operaciones aerotransportadas creyendo que tenían más que la 7ª división, cuando no tenían más realmente en ese momento, pero temiendo que pudieran desarrollar una serie de operaciones aerotransportadas en el próximo Oriente. Es algo curioso. A mí es un tema que me encanta, el de las unidades aerotransportadas, y en efecto, o sea, llama la atención muchísimo cómo los alemanes, a pesar de que son los instigadores y son los que crean la idea de un ataque en planeador, porque puede funcionar perfectamente, las unidades aparecen de forma mucho más concentrada, pueden atacar un punto concreto, después lo abandonan. Y llama la atención, igual que llama la atención que los soviéticos, que habían sido los fundadores de todo, no vuelvan sus paracaidistas a tener importancia prácticamente en toda la guerra. A cambio, pues en efecto, los aliados cobra muchísima importancia, y cobra muchísima importancia el planeador militar por parte de los británicos, que yo creo que son los que enseñan a los estadounidenses, porque los estadounidenses en Normandía no usan el planeador militar como una forma de infiltración, lo utilizan simplemente, ellos lo denominan como una especie de autobús volador, en segunda línea, cuando ya han ido las unidades aerotransportadas, que lleven material. Los británicos no, los británicos lo utilizan como cabeza de puente para atacar posiciones determinantes como Pegasus,
y se encuentran con que es muy útil y luego replican esto en Market Garden. Y los estadounidenses, en primera oleada en Market Garden, envían muchos planeadores. También uno de los problemas de la operación era que incluso en el caso de que hubiera salido todo bien, la misión encomendada a los paracaidistas era retener los puentes 3-4 días. Es muy difícil que unos paracaidistas puedan retener unos puentes tanto tiempo, porque por la propia naturaleza del paracaidismo los hombres carecen de material pesado. En consecuencia, una acción, digamos, de envergadura por parte del enemigo suele desmantelar sin excesivos problemas. Es que es algo que yo creo que a veces se olvida. Tenemos, quizá la serie Hermanos de Sangre nos ha hecho que parezca que las divisiones aerotransportadas pueden acometer una tarea, cualquier cosa y enfrentarse a cualquier enemigo, pero no. Las unidades aerotransportadas, la mentalidad o la doctrina que tienen es lanzarse tras las líneas enemigas con armamento ligero, lo que puedan llevar, 35 o 40 kilos, intentan que sea como máximo para que el soldado pueda moverse y aguantar las posiciones como mucho 2 o 3 días. De hecho, cuando se le plantea la operación Market Garden, se plantea lanzarse sobre Arnhem, les dicen, pues vais a tener que aguantar mínimo 48 horas. Ahí es cierto que el general de división Urquhart se emociona un poco, podríamos decir, y como la primera división aerotransportada británica todavía no había entrado en combate y quería demostrar lo aguerrido que era en comparación de la 101 y la 82, que habían hecho un papel estelar en Normandía, pues dice, no vamos a aguantar 48, vamos a aguantar lo que haga falta, 3, 4 y una semana. Al final es cierto pues que aguantan, pero tienen que enfrentarse a divisiones Panzer, y es que no están planeadas para eso las unidades aerotransportadas, y sobre todo las británicas, que lo que tienen contra tanques son minas Teller y el Piat, que es el peor armanticarro de toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin duda. Bueno, lo cierto es que la 101 y la 82 sí consiguen sus objetivos, que eran más asequibles por otro lado, pero la primera división británica no lo consigue y la operación básicamente pivotaba en torno a eso, en torno a la toma de Arnhem y al mantenimiento de esa apertura en el ring. Claro, además que eso formaba un pasillo, digamos, desde las posiciones aliadas hasta Arnhem, que era enormemente vulnerable. Con lo cual, en fin, el diseño de la operación era un poco ya de por sí enormemente arriesgado, pero es que además la primera división no lo consiguió. Era muy, muy arriesgado. De hecho, es que tienen que abrir un corredor que lo consiguen abrir, de hecho, la 101 y la 82. Exacto. Pero muy, muy endeble, tienen que resistir constantemente los contraataques de los alemanes y hasta qué punto será esa carretera que tienen que llevar, que la denominan la carretera al infierno. Pero es que al final el puente lejano, mítico que hemos oído en la película, es que en efecto era demasiado lejano. Las unidades paracaidistas británicas hicieron lo que debían, porque en los 2 primeros días ellos cumplen sus objetivos, que son tomar la orilla norte del puente. Lo hace Frost, el teniente coronel, sin mayor problema. Establecen en un pueblo al oeste el puesto de mando del cuartel general, desembarcan a más de 10.000 paracaidistas, pero claro, el problema es cuando se retrasa el 30 cuerpo. En ese momento ya las unidades paracaidistas tienen que asumir un rol que no les compete, que es un rol de infantería de línea, y enfrentarse a, como bien comentaba antes, 2 de las divisiones Waffen-SS mejor pertrechadas en ese momento de toda Alemania. Los aliados en general, y de forma muy marcada a los británicos, y además fue una costumbre a lo largo de la guerra, se mostraron en general con poca iniciativa y además bastante inflexibles a la hora de ejecutar las misiones. Los americanos eran un poco más versátiles, pero los británicos eran muy convencionales, muy apegados a los planes. Es la mentalidad que comentábamos antes, es la mentalidad británica, son 2 formas diferentes de ver la guerra. Los británicos, por un lado, son muy metódicos y, sobre todo, no confían en delegar, no confían en la responsabilidad en cascada. Eisenhower sí lo hacía y por eso delega a Montgomery todo, y eso es un gran error. Pero Montgomery tiene la mentalidad británica de las cosas se hacen como yo digo y las cosas tienen una serie de pasos. Y para tomar Arnhem y para establecer este corredor y flanquear a Alemania se tiene que establecer desde ese punto. ¿Qué pasa? Se van encontrando eventualidades que tardan mucho tiempo en solventar. El 30 cuerpo avanza de forma muy lenta porque no saben a qué se van a enfrentar y tienen miedo a que pueda pasar alguna cosa que no puedan acometer. Al final en efecto, esa mentalidad es un poco la que condena Market Garden. Sorprende que los aliados además no aprovecharan en la medida de sus posibilidades la superioridad aérea. Los alemanes atacaron con la Luftwaffe los suministros de una manera bastante eficiente y es algo, digo, que sorprende a esas alturas de la guerra porque la superioridad aliada en el aire era completa.
es completa, y yo creo que hay una frase de un soldado alemán que es muy mítica en los libros de historia, que dice, por esa época, dice: si ves un avión blanco es de Estados Unidos, si ves un avión negro es de la RAF, si no ves ningún avión es que es de la Luftwaffe. Es la Luftwaffe, sí. Y lo cierto es que la superioridad aérea es increíble. Estamos hablando de 5.000 aviones solo de transporte en la primera jornada, 1.500 cazas que les cubren, el 30 cuerpo está apoyado por aviones Typhoon para atacar con cohetes a cualquier carro de combate que se encuentren. ¿Qué sucede? Que la Luftwaffe, entre otras cosas, por los planos que hemos comentado anteriormente, saben los puntos de salto, saben en qué momento tienen que atacar a los aviones, y la verdad es que con 10 alas, que se podrían decir, con 10 unidades de aviones, no les dan bastantes problemas, y de hecho llegan a hacer 122 bajas, que para una Luftwaffe que está muy empobrecida en ese momento es una gran victoria. Bueno, y al fin y a la postre se trató de que, aunque temporalmente, de una victoria alemana, la última prácticamente en el frente occidental, excepto las primeras etapas de la batalla de las Ardenas, de las que también tendremos ocasión de hablar. Don Manuel Villatoro, muchísimas gracias por iluminarnos, porque la operación Market Garden tiene su complejidad y creo que lo ha explicado perfectamente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.